Momento de conversar sobre literatura y sobre la vida misma, porque son los lujos que nos permite la literatura. Estamos con Felipe Palomeque, él es escritor, Todo nos traiciona, que es el libro del que vamos a conversar, es su cuarto libro, editado por Pez en el Hielo. Ya ha escrito otras 3 novelas previas. Vamos a darte un aplauso, Felipe, bienvenido. Bien, hay que aplaudir a la gente por escribir un libro, eso ya es un nivel de esfuerzo y de resistencia. Sabemos que la escritura es resistencia y eso aparece muy claro en este libro, donde además se propone a la lectoescritura como una herramienta terapéutica. Así surge, me dio igual gracia, como que vos te encontrás con cómo deberían ser de verdad el método de las páginas matutinas, arrancado el proceso. No es que lees todo el libro de Julia Cameron, que nombrábamos hoy, el libro del artista, y vas al texto, sino que de alguna manera inventás también tu forma de hacerlo y después das como con esa otra forma más extendida, que tiene que ver con utilizar la escritura como una herramienta de supervivencia, como poder aguantar también y soportar lo cotidiano y seguir adelante. Aparecen un montón de temas acá, pero primero te quería preguntar cómo es que de esto que es un ejercicio, ¿no? Un ejercicio creativo, que más allá de cualquier ambición, cómo se convierte finalmente en el libro, aunque hay pistas de eso en el propio trabajo, ¿no? Pero cómo surge la propuesta a Pez en el Hielo y cómo decanta en este objeto tan lindo que tengo acá entre manos. Bueno, gracias por recibirme. Fue surgiendo mismo en el proceso. Creo que a mí me gusta como mucho lo meta y creo que parte del libro es un poco el proceso en sí mismo, que no arranca siendo un libro, sino que arranca intentando buscarle la vuelta a lo que me pasaba. Eso un poco contabas. O sea, fíjate que yo en febrero de 2020 nace mi primer y único hijo, con lo que significa ese cambio. Después al mes arranca la pandemia y a los meses me diagnostican esclerosis múltiple. Entonces, bueno, era como una forma de gestionar eso. Claro, un poco un montón, ¿no? Ese triángulo ahí de adversidades, claro, crianza, pandemia y una enfermedad. Entonces ahí aparece el ejercicio. Claro, es como aprender a estar de otra manera, o aprender también a aceptar las cosas que ocurren. Y bueno, y en determinado momento, creo que también, o sea, la escritura venía conmigo, pero siempre era como un poder estar curioso a las vueltas. Y bueno, y cuando vino esto, yo no estaba mirando para afuera, o sea, estaba mirando, haciendo lo que podía. Claro. Y entonces en un momento dije, vamos a agarrar a las páginas matutinas, vamos a arrancar de mañana un ratito a escribir algo, a ver qué sale, no que sale como producto, sino si yo de alguna manera puedo salir por esas páginas. No sé, hoy justo lo conversábamos también recién, o sea, hay veces que uno se dispone a la escritura y después no sabe cómo le vuelve, y entonces después se engancha, después empieza a vivir la vida en clave de, bueno, voy a escribir esto, o se pone más atento, viste que se van generando como narrativas que si uno no está atento no sabe, y entonces de repente se van tejiendo historias que vienen de ayer y de antes de ayer, y hasta que si no los escribía eran cosas casuales, pero ahí se vuelven narración, se vuelven... Sí. Claro, pero llega un momento que te tenés que hacer cargo, que tenés literatura acá entre manos, porque claramente lo es, o sea, aparecen temas también existenciales como muy importantes, lo cotidiano, como algo muy, muy asombroso, y pienso, qué loco, ¿no? Vos que venías escribiendo ficción, de repente irte a esto que... Acá vamos en el debate, ¿no? Si es autobiográfico o podemos hablar de un personaje. ¿Podemos hablar de un personaje literario? ¿Cómo lo ves eso? Y bueno, ¿no? Perdón. No, yo voy a quedar con Yo diría que sí, Pablito. Vos sí, yo me voy a quedar con la idea de que no, pero porque soy feliz en ese lugar. A mí me da mucha felicidad porque me genera como una empatía, Claro, ¿entendés? Creer que el mismo escritor es esa persona que me está contando ahí. Es mi intervención. No, pero a mí me gusta más quedarme también ahí. Por supuesto que después en la edición y que uno a veces dice, capaz que esto es un poco largo, bueno, voy a volverlo más concreto. Y entonces ahí quizá uno se vuelve no tan esa persona que sale ahí. Claro. Porque todos tenemos como un modo edición después de... Sí, es que los propios recuerdos también son ficciones, ¿no? Uno siempre es un poco un personaje. Pablito, vos también. Uno es una edición permanente de uno mismo, ¿no? Pero me gusta creer que, o sea, yo lo acerco a mí, ¿no? O sea, es como...
De la misma manera que en el juego de la ficción es como, para mí eso también, o sea, poner mi mirada particular, ¿no? En un personaje que no tiene nada que ver con mi biografía, pero igual mira como, o sea, yo me permito el ejercicio de mirar en otra biografía, ¿no? O sea, acá es algo mío. Incluso creo que parte del asunto es, yo no llego a tener control sobre eso, porque sí, después fue pareciendo un libro. Y entonces, como el juego, también estaba el taller literario y todo eso. Entonces, ese juego de alguna manera decir, che, será un libro, pero uno no tiene el control y es como, no me doy cuenta si le va a interesar a otro, porque estoy tan pegadito ahí. Claro. El autor tiene una visión bastante sesgada, pero bueno, es evidente que hay cosas muy políticas también que suceden a pesar de que capaz que no te diste cuenta, pero el hecho de poner, por ejemplo, la enfermedad como uno de los ejes transversales del libro, como uno de los temas del libro, hacia lo literario, para mí es muy valioso porque es un tema que realmente uno no suele encontrarse. De repente una Virginia Woolf lo ha militado, una Susan Sontag también, de la importancia de poner el foco literario ahí, pero acá voy con la pregunta de si vos realmente es esto de, bueno, no me fui dando cuenta y apareció, o bueno, o hubo también una decisión de encarar, bueno, estos caracteres para este tema. Y bueno, después lo que pasa es que uno también tiene el ejercicio de la escritura, entonces hay veces que no sabe dónde uno empieza a militar y dónde uno está siendo parte de eso. No sé, ahora, claro, es como... mi enfermedad requiere, bueno, una medicación que me doy 3 veces por semana y que tengo que ir a retirarla y para eso tengo que tener los análisis al día y lo tengo que retirar en horario de trabajo y entonces a veces está caído el sistema y entonces estuviste esperando y está caído el sistema y aparte, o sea, trabajás también en horario de oficina, ¿no? Entonces es como que a veces el mundo no está como demasiado preparado para alguien que pueda tener una enfermedad y al mismo tiempo pretenda trabajar. A mí me dio la sensación, leyéndote, que eso no era algo que vos eventualmente venías pensando y decías, bueno, en algún momento quiero hablar de esto en mis libros, sino que la propia reflexión y el ejercicio de todos los días, enfrentarte a tener que escribir, a vos mismo, yo como que razonaba contigo mientras voy viendo cada día, ¿viste? Como que digo, acá es cuando se le ocurre a él que nunca pensó en cómo son los cuidados para personas que van a hacer algo y nos está contando en este momento esa reflexión que es espontánea. No es que, bueno, hay una decisión, eso como lo recibía yo, no como quiero escribir sobre esto, sino que el día a día y la reflexión lo pusiste ahí. Y es que a veces la propia sorpresa es la que establece ese posicionamiento. Capaz que si uno, viste, lo maneja de un lugar como muy teórico y bueno... sí, puede tener sustento ahí, pero la propia sorpresa capaz que tiene más fuerza al momento de pasar al papel. Esto de no controlar las cosas, que es uno de los temas también que está puesto en el libro, ¿no? Como esa disyuntiva entre querer controlarlo todo, vos lo traes también a partir del personaje de tu pareja, que como que representan esos dos lugares, quien quiere controlar todo y quien deja que las cosas sucedan, ¿no? Como que en el medio de eso está la escritura, que demuestra, ¿no? En algún punto que en realidad no controlamos nada, ¿no? Y sí, te lo pregunto. Yo incluso cuando uno va mirando para atrás, ¿no? Yo vengo de los talleres de Gabriel Oneto, que viene como de la corriente del hebrero, bueno, de estar en las escenas. Y claro, yo miro para atrás, o sea, cuando yo inicié medio distraído, quería escribir, y entonces uno arranca las consignas. Y ahí, sin control, a veces uno, en realidad, aparecían las cosas como más profundas. Después uno empieza a dominar un poco más la herramienta y empiezan los mecanismos de defensa que se cuidan, ¿no? Entonces, claro, acá es como sin querer, porque yo entré sin querer acá, esto no iba a ser un libro. Entonces, sin querer uno va perdiendo el control de otra manera y hay veces que se termina encontrando... gracias a la escritura, como ponerse a la orden de la escritura con cosas que obviamente después arrancan como una idea y que después eso lleva a pensamiento y bueno, está. Sí, otras cosas están un poco más pensadas, ¿no? Como hay como algo como el asunto de ir creciendo y como a veces también la propia... o sea, el propio entorno te condiciona o a veces como que uno también está en una edad donde
donde es fuerte como soltar y empezar a sentirse un poco más viejo. Claro, sí, más que ir creciendo, claro. ir envejeciendo, ¿no? Aparece también ahí como claro, bueno, está. Ese límite de decir, che, ¿de qué lado estoy, no? Estoy como en la juventud, o aparecen unas reflexiones sobre juventud y vejez como muy interesantes, que son las que nos hacemos todos en la cotidiana, mientras te lavas los dientes, ¿o no? Como que realmente esa línea del pensamiento ahí está muy clara. ¿Crees que la escritura es una herramienta de salud, o al menos este proceso de esta escritura te confirmó esa idea quizás, o no? Sí, sin duda. Y creo que hoy por hoy, a partir de este libro, se volvió también una forma mi forma de escribir. O sea, es como algo que interconecta un poco lo que es como la realidad con eso que capaz que es el texto, que no es, que podríamos llamarle ficción, pero es como que tiene como la capacidad de transformar mi propia vida, ¿no? Es como, yo lo veo como, no sé si lo puedo traducir, pero de alguna manera uno se pone a la orden del texto, y el texto te va llevando a un lugar, y cuando te querés acordar eso que va surgiendo ahí, también genera formas de ver el mundo de otra manera. O permitirme yo ser más personaje en el mundo, ¿no? Capaz que eso, es como entender que capaz que a veces yo me sentía con la posibilidad de poner cosas de mí en los personajes, y en realidad capaz que lo que tenía que hacer era animarme a ser un poco más personaje en el mundo real. Y eso creo que es un poco de la interconexión, o sea, de permitirse estar un poco a la orden, de arrancar unas páginas matutinas sin saber para dónde va y para dónde te lleva la cabeza, y después permitirse incorporarlo, preguntarse por qué aparecen esas cosas. Claro. Fue un proceso, porque es un proceso de alguna manera lineal, no temporal, de que vos vas siguiendo día a día, vas escribiendo todos los días algo que te está sucediendo en el momento. A veces reflexión, a veces fui del punto A al punto B y pasó esto entre este punto. En ese proceso, ¿todo fue por ir creciendo, como enamorándote del proyecto o entendiendo que esto iba a ser un libro? ¿O fue, me encanta, lo odio, me encanta, lo odio? ¿Cómo fue? Y bueno, a veces surgía, en eso de no tener el control, a veces surgía algo que me gustaba. Aparte ahí está el taller Amuleto, es un taller horizontal que tenemos, o sea, que tengo con otras escritoras. Es un recurso literario excelente, hablar del taller, hablar de escritura, terminas pasando piques de escritura. Claro, es como, o sea, Amuleto es como un personaje en sí mismo adentro del libro, pero a su vez yo tenía que, o intentaba, mediante consignas literarias, escribir cosas para el taller, pero tampoco estaba muy para afuera como para escribir. Entonces en un momento uno va diciendo, bueno, capaz que la página que más me gusta la llevo, y entonces, bueno, eso se va generando también en un entusiasmo por decir, bueno, esto me gusta y entonces quiero cuidarlo, pero después pasaban días donde estaba cansado porque la medicación me pegaba mal, claro, sí. y ahí era... Y yo ni siquiera tengo, o sea, a veces me doy cuenta como que en el medio, como que estoy un poco más, como más tristón, ¿viste? O sea, me doy cuenta que estoy como un poco en la mala. Incluso a veces creo que en algunos momentos reflexiono, digo, que quizá no me estoy dando cuenta lo triste que estoy siendo en este momento, y solamente me falta, como lo estoy viviendo, no me doy cuenta, yo no puedo tomar distancia de mí mismo. Es que ese es el trabajo del lector, claro. Solo el lector puede tomar esa perspectiva global y privilegiada, ¿no? Claro, por todos los lugares que pasa. Sí, a veces dónde está el humor, y a veces uno piensa que está en clave de humor, y capaz que el que lee se da cuenta que ese humor en realidad es la forma de subsistir a otra cuestión más profunda y que la está pasando mal. Es la risa en el funeral, claro. Es una cosa que cómo atravieso esto. Y bueno... Algo que me pasó también con el libro es que reparé en que las voces secundarias, las otredades que pasan, son mayormente mujeres, muchas amigas, y también hay ciertas reflexiones sobre la corporalidad que no suelen ser las que escuchamos de parte de varones, digamos, del prototipo del varón, ¿no? Alfa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Preocupaciones como por el cuerpo, como una feminización del pensamiento que me encantó, porque me pareció que eso también rompe como ciertos estereotipos. ¿Fuiste consciente de eso o también se fue dando así naturalmente?
Bueno, es un laburo, son laburos que tenemos que encargarnos de ir procesando y el tiempo, o sea, se van incorporando cosas. A mí, por ejemplo, que naciera Julián, o sea, también te significa, ¿no? Por ejemplo, es algo simple, pero el asunto del apellido, ¿no? O sea, que él, por ejemplo, tiene el apellido de la madre y eso forma parte como de decisiones, es como de permitirse un poco, porque de no teorizar con eso, sino en realidad poner en práctica algunas cosas que uno va agarrando del entorno, va entendiendo, pero también llega un momento donde uno se tiene como que apropiar y creo que son procesos que a veces, yo a veces quiero que también me salgan mejor o más rápido y me encanta que vos, o sea, que se note porque... No sé, porque digo, siento que es algo que a veces, o sea, que a veces es como un laburo muy teórico y cuesta también, o sea, porque también es dejar que las autoras, ¿no? Tipo, protagonicen y uno se tiene que entender que a veces no es su espacio, ¿no? O sea, y eso... es difícil de cómo ponerle voz a eso, porque a veces, no sé. Sí, no, está clarísimo. Bueno, con mucha sensibilidad y honestidad se hace, ¿no? Que evidentemente es lo que has hecho en este trabajo, donde aparecen como aristas como muy humanas y muy sensibles que claramente rompen con el mandato de la masculinidad, que tiene que ver con un alejamiento de la ternura, ¿no? Como que es muy tierno todo lo que aparece acá. Sí, quizá no es un lugar que me hubiera quedado muy cómodo nunca. Y bueno, y de a poco voy encontrando ahí en la escritura ese lugar. No sé, uno va de la misma manera que el libro es un poco experimentar, ¿no? Como no tanto del experimento, sino de la experiencia, ¿no? De ponerse ahí a la escritura y bueno, y ir viendo qué surge. Y si surge eso, también después problematizarlo y hacerse cargo. A mí por lo menos me gusta, o sea, me ha pasado que me han dado como visiones así, de ese estilo, y a mí me pone contento, yo qué sé, o sea, es un lugar que capaz que podría pensar lo contrario, ¿no? Es como decir, no sé, o como que lo sintiera raro, ¿no? Sí, es como un lugar que se nota con una intención como más direccionada no sé, a que suene más artificial, como que esto está bueno ponerlo, claro, como una bajada, ponerlo, claro. pero vos como venís leyendo y como yo te decía, venís compartiendo contigo lo que venís diciendo, escribiendo, está todo dentro de la naturalidad de lo que sucede. Sí. ¿Se explica? O sea, ¿se entiende lo que quise decir? Re. Y tenemos que cortar además, increíble. No, pero está muy bueno que vos lo percibas así también, porque en realidad las emociones que yo te digo que están como feminizadas en algún punto son cosas re incómodas de sentir y que generan mucho dolor, y es la disconformidad con el cuerpo, que es algo que a todas las mujeres nos pasó toda la vida, tengamos el cuerpo que tengamos, y que a un varón le pase me parece algo que está bueno, más allá de lo feo que se siente, ¿no? Bueno, felicitaciones por este libro. Está en todas las librerías, por supuesto. Todo nos traiciona. Podemos spoilear que es una frase de Bolaño. De Bolaño, ahí está. Y titulazo, ¿no? Todo nos traiciona. Así es. Y bueno, y también recomendamos las páginas matutinas para todas y todos. Que y la editorial Pesa en el Hielo, que es tremenda editorial. Tremenda, ya lo dijimos, sí, son unos cracks, siempre hacen libros, o sea, tanto por dentro como por fuera. Hermosos, muy hermosos. Gracias por venir, Felipe. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, compa, ha sido un placerazo. Divino. ¿La rompimos o no? Vamos arriba. Bueno, sí, lindo, yo creo que sí. Ahora sí, el próximo lunes, equipo titular. Te lo pido de Mirá Montevideo, por favor. Soy muy caro lo que pasa, no, todo ironía. Me dijeron que es la primera vez que te pones una chomba. Te van a decir cosas que no son verdad. A ver. Alegría absoluta, divino encontrarme una vez más con este equipo. Capo, la rompiste con el libro, muchas gracias. Divino, Pablito. Bueno, ojalá nos volvamos a cruzar pronto por acá. Que tengan un gran fin de semana. Nos vemos el lunes.